Comienzo el acto de inauguración del Máster Estudios Avanzados de Educación en la Sociedad Global. En primer lugar, como coordinadores y en representación de los profesores que forman parte del máster, muchos de ellos aquí presentes, a los que agradezco su presencia, también a alumnos de la titulación de Pedagogía, de Doctorado. Queremos daros la bienvenida al nuevo grupo de estudiantes del Máster de Estudios Avanzados de Educación en la Sociedad Global, que iniciáis vuestra andadura en este título que se imparte en la Facultad de Educación de la Universidad de Salamanca. Queremos transmitiros nuestro mensaje de bienvenida, nuestros mejores deseos. Y bueno, como docentes nos gustaría crear campos de conocimiento que nos permitieran abrir líneas de investigación en torno a la educación, pero sobre todo, y como viene en el título del máster, miradas globales y críticas que os permitan analizar los diferentes contextos, el contexto social, político, económico y las repercusiones que tienen esos contextos en la educación, porque en realidad esa es una de las señas de identidad de este máster, el análisis de esos factores que están condicionando el desarrollo educativo de la educación. ¿Qué nos gustaría también como docentes? ¿Qué os pediríamos a vosotros como estudiantes y sobre todo como parte ya muy activa de este máster que se inicia hoy? Fundamentalmente que supierais aprovechar, exprimir académicamente todas las posibilidades formativas que os va a ofrecer este título, que con independencia de la utilidad que cada uno le haya querido otorgar a este título, que pueden ser muy diferentes, sí que es cierto que sepáis que este máster, como otros másteres, representan, yo creo que una oportunidad para legitimar lo que es vuestra identidad académica. Una identidad que se forja, entiendo que desde el compromiso y desde actuaciones que tienen que ser cada vez más críticas. Y en ese sentido vamos a trabajar a lo largo de todo el año ofreciendo enfoques muy distintos a nivel metodológico, a nivel teórico, a nivel comparado, histórico, político, social, para eso, para generar más conocimiento y sobre todo para acercarnos o intentar dar alguna explicación sobre las complejidades que encierra en este momento el fenómeno educativo, que son muchas. Claro, en ese sentido es donde cobra realmente esencia la ponencia y sobre todo el ponente de hoy. Nos acompaña el profesor Antoni Verger de la Universidad Autónoma de Barcelona, al que agradezco enormemente que haya querido venir aquí a este acto, que más que un acto institucional es un acto académico, muy docente y muy investigador, ¿no? Que lo que pretende es marcar una senda de lo que va a ser todo el año, de lo que tenemos que descubrir. Con anterioridad comentábamos que lo que él plantea son temáticas muy desconocidas en las titulaciones de educación, no sé si incómodas, probablemente incómodas, pero que es necesario que se aborden, que se conozcan y que se ponga también algún posicionamiento. Entonces, en ese sentido, bueno, pues agradezco que haya podido comprometer su agenda con la Universidad de Salamanca, con la Facultad de Educación y con este máster en concreto de Estudios Avanzados de Educación. No voy a destacar su trayectoria, quiero invitaros a que si queréis, creo que deberíais tener curiosidad o acercaros a la figura del profesor Antoni Verger, muy joven, pero con una trayectoria muy dilatada. Os asustaréis si veis todo su perfil biográfico. Es una trayectoria impecable, es verdad, es una persona muy reconocida a nivel nacional, a nivel internacional, ha sabido forjar alianzas con... Yo creo que con académicos también muy respetados en el ámbito internacional y por eso cobra tanto relieve y tanta importancia el que esté hoy aquí en este máster. Destacar de él, más que toda esa trayectoria que creo que es fundamental, yo sí que pondría en valor el hecho de que haya roto con forma rutinaria de conocimiento, porque ha abierto una línea de investigación desde distintas perspectivas, desde la sociología, pero también nos ha permitido desde la educación, desde la política, desde la economía, lidiar con temas que efectivamente son desconocidos, que son las relaciones de poder, el mercado, y que tiene que ver con eso que llamamos industria educativa global. Bueno, yo creo que esta ponencia representa realmente un marco importante para volver a repensar lo que es la agenda educativa global, para ver dónde está la educación y sobre todo cómo sitúa la globalización a la educación en esta agenda, si realmente está contribuyendo a crear modelos más democráticos
o no, modelos más humanos o no. ¿Dónde se sitúa la educación en esa agenda marcada por organismos internacionales? Yo espero que su conferencia plantee muchos interrogantes y os ayude a iniciaros en el máster con altas expectativas. Así es que gracias por estar aquí y espero que tengáis sinceramente un buen curso, y a los que formáis parte de doctorado, de la titulación de pedagogía, pues igual, espero que sirva para vuestro desarrollo personal y profesional. Así que cuando quiera. Bueno, gracias Belén por la invitación a Salamanca, a la Universidad de Salamanca, a inaugurar este máster. Yo también coordino un máster y sé lo importante que es el día de hoy para todas vosotras y vosotros, porque es un día que materializa un poco todas estas expectativas, sueños de lo que será un año. Seguro que será una gran aventura, un viaje en el que vais a aprender muchísimo, tanto de vuestros maestros como de vuestros iguales, ¿no? Aprovechad este año, que seguro que es una experiencia fantástica, y es un doble honor, por lo tanto, estar en Salamanca inaugurando un máster y dándoos la bienvenida a personas que todavía pues, no os conocéis y que os espera, yo creo que eso, un viaje de aprendizaje que será muy fructífero y seguro que sacáis provecho de ello. Entonces, bueno, yo en los próximos 45 minutos tengo la difícil tarea de hablaros de dos temas que yo creo que van a estar muy presentes a lo largo de vuestro programa, que es por un lado la relación entre la globalización y la educación, pero también el creciente rol del sector privado en educación. Intentaré vincular los dos temas, que ya veréis que tienen mucho que ver, al menos a mí me lo parece, espero convenceros. Por lo tanto, en los siguientes 45 minutos hablaremos más en general de cómo afecta la globalización a la política educativa. También os voy a intentar presentar muy brevemente los grandes marcos teóricos que se han utilizado para pensar esta relación y cuáles son sus limitaciones. Y a partir de ahí intentaré mostraros cómo en realidad sí que hay procesos de globalización en la política educativa, pero que también hay más divergencia, hay más riqueza de políticas educativas a nivel internacional de lo que a veces nos parece, ¿no? Es decir, os intentaré mostrar cómo la privatización y el rol del sector privado están creciendo en todo el mundo, en diferentes dimensiones. Hablábamos eso, de la industria educativa, de la digitalización. Yo me centraré más en el caso de la provisión educativa, cómo hay más y más escuelas privadas en todos los continentes del mundo, pero también os mostraré cómo este crecimiento responde a trayectorias, a factores, a dinámicas muy diferentes. Y yo creo que esta idea de intentar ver la divergencia, la diversidad en un escenario global es un trabajo, yo creo que muy importante desde la educación comparada, que espero que, y estoy convencido de que a lo largo de este curso académico se os van a dar las herramientas para poder trabajar estas cuestiones. Entonces, bueno, son tres temas un poco amplios, pero intentaré cumplir con el tiempo y si no, le pediré a Belén que me pare. Vale, empecemos con... Claro, ¿de qué hablamos cuando hablamos de globalización? Yo creo que es importante empezar definiendo, aunque sí que yo creo que más que menos tiene una definición en su cabeza, pero hay muchas maneras de definir la globalización a partir de sus diferentes dimensiones. No es lo mismo la dimensión política, económica, cultural, pero una definición que yo creo que es suficientemente amplia y neutra es que hay una cierta interdependencia entre personas, territorios, países, gobiernos, empresas, que va más allá de las fronteras nacionales, ¿no? Y esa interdependencia es lo que hace que nuestras sociedades en diferentes ámbitos sean cada vez más globales y que circulen cada vez más de forma supranacional, lo que serían ideas, personas, mercancías, etcétera, etcétera, ¿no? Este contexto es el que influye en cómo pensamos, en cómo analizamos, en cómo se hace la política educativa. Y yo muchas veces digo que es más importante el efecto indirecto de la globalización sobre la política educativa que el efecto directo. A veces cuando se piensa cómo influye la globalización en la política educativa, nos tendemos a imaginar una serie de organismos internacionales dictando a los países lo que tienen que hacer. Y eso no pasa exactamente así. De hecho, sí, hay organismos internacionales, pero no está tan claro
que sean los que únicamente marcan la agenda, sino que estos organismos también están conformados por países miembros, con sus intereses que a veces también son divergentes, intentan influir en un secretariado de estos organismos que muchas veces tienen también incentivos, agendas diferentes a los de los países, también hay una competición ahí interna. Pero bueno, lo que quiero deciros es que el efecto de la globalización muchas veces es más indirecto, porque lo que hace la globalización, aparte de definir agendas educativas, es de alguna manera generar problemas que los sistemas educativos tienen que solucionar, ¿no? Problemas, yo qué sé, crecimiento de la pobreza, crecimiento de la desigualdad, nuevas formas de desigualdad, nuevas necesidades de la economía. Todo esto, en cierta manera, tenía puesta una alarma, todo esto en cierta manera condiciona la agenda educativa, condiciona el tipo de políticas que los países van a adoptar, ¿no? Y también, en cierta manera, van a circular una serie de nociones de lo que es importante, de lo que es menos importante entre los gobiernos y los países. Por lo tanto, a veces tenemos una cierta sensación de que hay una convergencia de agendas a nivel internacional. Aquí he puesto algunos ejemplos que van más allá de temas económicos, ¿no? También el tema del cambio climático claramente está teniendo efectos sobre la educación, sobre la política educativa. La reciente pandemia global también ha marcado mucho la agenda, se habla mucho más de digitalización, por supuesto crisis de inmigración, refugiados. Cada vez tenemos sociedades más diversas, por lo tanto los sistemas educativos tienen que responder a estos retos que tienen un origen global. También la globalización también conlleva en su dimensión más política que hay muchos problemas que tienen que solucionarse de forma coordinada. Y ahora se me ocurre sobre todo el caso del cambio climático, del que hemos hablado tanto con Belén esta mañana por tener Salamanca a 30 grados en pleno mes de octubre, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Temas de educación para la sostenibilidad, educación sostenible, entran en el currículum con más fuerza. También otros temas que preocupan internacionalmente, como la educación para la paz, temas de la educación para la ciudadanía global. Los contenidos de la educación también cambian porque tenemos un contexto global que genera nuevos retos para la educación. La competición económica también hace que nuevas competencias, habilidades sean necesarias, nuevas formas de hacer educación profesional, más vinculadas con el sector productivo. Todo esto también son efectos indirectos de la globalización, digitalización, inteligencia artificial, todas estas innovaciones tecnológicas también asociadas a que vivimos en un mundo más global, penetran directamente en lo que sería la gestión de los sistemas educativos, las formas de provisión, los cambios en las formas de provisión. Otra forma como funciona la globalización es a partir de la generación de paradigmas, de formas de entender cuáles son las mejores soluciones a los problemas comunes, ¿no? Por ejemplo, el paradigma muchas veces se habla del neoliberalismo, ¿no? Como un paradigma que cree en el mercado como la mejor forma de distribuir bienes públicos, incluyendo la educación, o la nueva gestión pública, que ha ganado mucho terreno en muchos sectores de la administración pública, como una forma de hacer que los servicios públicos sean más eficientes, más competitivos. Todo esto son ideas que se forjan más allá del sector de la educación, más allá de las fronteras de países concretos, pero que con el paso del tiempo acaban penetrando en las agendas educativas y sobre todo en la agenda de gobernanza educativa. Y por supuesto, el hecho de que vivimos en un mundo más global hace que las estructuras de gobernanza también puedan ser más supranacionales, y no solo eso significa que una parte de las decisiones se toman a nivel supranacional, sino que también otra parte de las decisiones se toman a nivel más local, ¿no? Entonces, hay toda una tarea por parte de los Estados-nación de coordinar una serie de decisiones y actores que actúan a diferentes escalas, y eso genera también que la gobernanza de los sistemas educativos sea más compleja, pero que también sea más interesante analizarla desde un punto de vista de la educación comparada. ¿Vale? Si queda esto claro, yo creo que ya sería un buen inicio, ¿no? De que los efectos muchas veces son más indirectos que directos.
Ahora bien, hay dos grandes teorías que intentan, de alguna manera, simplificar esta realidad tan compleja, ¿no? Y yo creo que son las teorías más macro sobre la relación entre globalización y educación, que de hecho compiten muchísimo en el contexto en el campo de la educación comparada, y últimamente ellas mismas están viendo los límites de lo que proponen en un mundo que es, como digo, todavía más complejo y más diverso de lo que era o de lo que pensábamos que era cuando estas teorías empezaron a emergir en los años 70, 80. Sobre todo la primera de las teorías, que es la teoría de la cultura mundial, en cierta manera asume que la globalización es sinónimo de la modernización occidental, de la expansión de los valores de Occidente hacia otro tipo de territorios, ¿no? En cierta manera, la creencia o la premisa en la que se basa esta teoría es que los valores occidentales son imbatibles y han seducido a toda una serie de países, sobre todo en el proceso de descolonización, pero que con el paso del tiempo, con el rol de los organismos internacionales, de las ONGs, estos sistemas de valores se han ido expandiendo y seduciendo a países y a gobiernos que a lo mejor antes tenían otro tipo de cosmovisiones. Y estamos hablando aquí, por ejemplo, de la importancia del rol de las ideas, el rol de las normas sociales, y lo que intentan hacer estos autores para convencernos de que su teoría es la más adecuada para entender el fenómeno de la globalización educativa es que los sistemas educativos se expanden en países donde a lo mejor hay muchísimo subdesarrollo económico, como lo llamaban en ese momento, pero que son países que a lo mejor no necesitan sistemas educativos tan sofisticados, pero los adoptan porque buscan una cierta legitimidad internacional. Es decir, el hecho de tener un sistema educativo con universidades, con sistemas de formación profesional, ministerio de educación, esto responde más que a una necesidad funcional de estos países que todavía están en proceso muy incipiente de desarrollo, responde más a una necesidad de buscar legitimidad internacional. Y ahí es donde basan un poco su premisa. Para ellos hay una serie de políticas que se están difundiendo, incluyendo políticas de relación con el sector privado, políticas de rendición de cuentas en la educación, que no está claro que funcionen, no está claro que muchos sistemas educativos las necesiten, pero se expanden porque está normativamente aceptado que para tener un sistema educativo moderno necesitas este tipo de instrumentos, ¿no? Entonces, su teoría pasa por ahí. Ellos también demuestran su tesis a la hora de enfatizar que los currículums, los libros de texto de diferentes países del mundo convergen a la hora de hablar de temas parecidos. Igualdad de género, derechos humanos, medio ambiente. En cierta manera tienen una visión positiva y muy optimista de lo que sería el rol de la globalización, ¿de acuerdo? Pero claro, en las últimas décadas, y claro, su carencia más importante, desde mi punto de vista, es que tienden a omitir las relaciones de poder, las relaciones de desigualdad, en base a la que este tipo de agendas se difunden internacionalmente. Y de hecho, los últimos años nos han mostrado que hay una cierta tendencia a demostrar empíricamente que su teoría no acaba de funcionar. Hay muchísima resistencia a la expansión de estos valores occidentales, no solo en países de la periferia, por supuesto, pero también en el mismo mundo occidental. La emergencia de movimientos populistas como los que hay en Estados Unidos o el gobierno actual de Italia demuestra que hay un sentimiento antiglobalización que a lo mejor antes, hace 20 años, venía de movimientos progresistas que buscaban más justicia global, pero que ahora este sentimiento antiglobalización lo están capitalizando movimientos de derechas, populistas, que vienen del mismo Occidente. Por lo tanto, ahí hay algo que falla en esta teoría, ¿no? También, por supuesto, está clarísimo que la democracia liberal, lo que sería el sistema de mercado capitalista, no se está expandiendo de forma pacífica. Hay muchísimas guerras, muchísimo conflicto, muchos gobiernos que cuestionan este modelo de desarrollo en países
en países periféricos, ejemplo del gobierno talibán en Afganistán, pero no solo. Y también creo que tenemos muchísimos datos, mucha investigación empírica para demostrar que no es cierto que la norma social, la emulación social, sea el mecanismo que favorece lo que sería esta difusión de políticas, esta transferencia de políticas, sino que también hay mucha relación de poder, dinámica de coerción, que también activan muchísimos organismos internacionales para activar sus agendas, sobre todo en países en vías de desarrollo. ¿De acuerdo? Esto sería como, yo diría que la teoría que ha sido hegemónica hasta ahora en la educación comparada para entender esta relación entre globalización y educación. Hay una teoría bastante antagónica que se parece en el nivel de ambición teórica que persigue, pero que intenta adoptar un prisma bastante diferente, que sería lo que se conoce como la teoría crítica de la economía política internacional, de fuerte influencia marxista, teoría del sistema mundo, Wallerstein, que lo que viene a decir es que en realidad la educación cambia no porque cambien las normas sociales, sino porque responde a la necesidad, este cambio responde a la necesidad que genera la globalización económica. Es decir, para entender los cambios más importantes de los sistemas educativos de los últimos años, tenemos que entender la presión que ejerce la globalización económica sobre los sistemas educativos. Y en realidad la educación cambia para adaptarse a estos nuevos requerimientos de lo que sería la acumulación de capital en un contexto de una economía más interdependiente, ¿no? Por lo tanto, la educación cumple diferentes funciones para responder a este tipo de demandas, ¿no? Por un lado, demandas de carácter más educativo a nivel de contenidos, ¿no? De cómo transmitir qué habilidades, actitudes, conocimientos necesita la nueva economía global, pero también cómo la educación sirve para legitimar el sistema, cómo una cierta movilidad social es un imperativo para que el sistema económico funcione, y por lo tanto la educación a veces busca esa tensión entre ser funcional a la economía, pero también buscar una cierta legitimidad a través de la apuesta por la inclusión, la equidad, y de esta manera explicarían desde este prisma muchos de los cambios a los que estamos asistiendo, y cómo también el mandato educativo es confuso, no está clarísimo que solo sea para servir el mercado, sino que también hay una cierta tendencia a absorber una serie de demandas progresistas precisamente para buscar una cierta continuidad y legitimidad del sistema. También es cierto que este tipo de teorías, si bien explican otra parte de la historia de la globalización y la educación, también están siendo cuestionadas porque estamos viendo que el neoliberalismo no es el único paradigma en base al cual se rigen los gobiernos a la hora de decidir sobre política educativa, políticas de salud, etcétera, etcétera. De hecho, la pandemia yo creo que ha servido para ver cómo el sistema más socialdemócrata, keynesiano, que es en realidad una alternativa al neoliberalismo, está muy vivo. Al menos en los países europeos se ha apostado muchísimo por políticas de inversión pública, políticas contracíclicas, para que no nos pasara lo mismo que nos pasó después de la crisis del 2008, que se aplicó en la agenda neoliberal de pe a pa, política de austeridad, y eso generó muchísima desigualdad y dificultó mucho la recuperación económica, ¿no? Por lo tanto, hay una batalla paradigmática y no es cierto que el neoliberalismo sea el único paradigma que gobierna internacionalmente. De hecho, si os fijáis en la agenda de muchos organismos internacionales que siempre hemos considerado como neoliberales, cada vez más incorporan temas de pobreza, equidad, en parte porque están viendo que realmente la agenda neoliberal genera mucha tensión y de hecho dificulta avanzar determinadas agendas programáticas, ¿no? Y bueno, los organismos internacionales que a lo mejor antes, desde la perspectiva de estas teorías de la economía política internacional, recorrían muchísimo a lo que sería la coerción, dar crédito a cambio de reformas
muy estructurales, ahora están viendo que también tienen que recurrir a la seducción de las ideas, a la parte más normativa, al uso de la evidencia para convencer a los países para que adopten determinadas políticas, ¿no? Por lo tanto, hay mucha más tensión, mucha más diversidad, organismos internacionales que antes estaban monopolizados por países occidentales, por los países más ricos del mundo, ahora tienen que competir en lo que sería la ejecutiva con otros países, ¿no? El Banco Mundial ya no es únicamente de Estados Unidos, China, India tienen muchísimo peso, tienen otro tipo de intereses, pero también tienen otro tipo de ideas de desarrollo. Por lo tanto, estamos viviendo una época que con su dureza, por muchas cuestiones políticas, de cambio climático, también presenta una pluralidad de perspectivas y actores que creo que es más interesante de lo que había en los años 90, donde parecía que habíamos llegado al fin de la historia. De hecho, se decía, esto es el fin de la historia, el capitalismo será hegemónico en todo el mundo en 15, 20 años y ya no va a haber más discusión política paradigmática. Para nada estamos ahí y de hecho estamos en un momento muy policromático, donde hay muchísima disputa sobre lo que es el buen vivir, el desarrollo, la buena política educativa a muchísimos niveles. Y eso yo creo que demuestra que estas teorías macro han sido útiles y lo siguen siendo, pero que no explican la totalidad de lo que es la relación entre la globalización y la educación. ¿Vale? Si bien estas dos teorías ontológicamente, ¿no?, son muy diferentes, ¿no?, porque se fijan en factores muy diferentes, por supuesto utilizan premisas teóricas y normativas también muy diferentes, coincidían en una cosa, ¿no?, en considerar que estábamos avanzando hacia una cierta convergencia de los sistemas educativos, ¿no? Por eso he titulado mi conferencia de esta manera, ¿no? ¿Son los sistemas educativos del mundo cada vez más parecidos? Por supuesto, la respuesta de utilizar este tipo de prismas teóricos es que sí, porque en realidad ves que hay fuerzas normativas, modernización y la economía global que empujan a los sistemas educativos a parecerse, a responder a retos parecidos, a adoptar políticas parecidas. Pero lo que vemos es que en realidad también los sistemas educativos mantienen muchísimas características propias y que este tipo de convergencia no se da al menos en muchas de las dimensiones. Y eso hay autores como Colin Hay que lo explican diciendo que si bien es cierto que los países se enfrentan a retos parecidos, a presiones parecidas, pueden experimentar estos retos de forma diferente. No es lo mismo tener una presión para la reforma educativa si eres un país muy poderoso que si no lo eres, si tienes muchos recursos o no los tienes, porque los recursos también van a decir mucho sobre tu capacidad técnica y a lo mejor soluciones que son factibles en un país pueden no serlo en otros. Y por supuesto estas presiones están mediatizadas también políticamente. No es lo mismo tener un gobierno de derechas que responde a una crisis como la que hemos tenido de la pandemia global que un gobierno de izquierdas que a lo mejor tendrá una orientación a tener las escuelas abiertas, a que no se recorten los salarios de los trabajadores, ¿no? Es decir, las presiones, cierto, cada vez son más globales y más parecidas, pero la forma como se experimentan y cómo se traducen no necesariamente son homogéneas, ¿no? Por lo tanto, la tesis de la convergencia internacional tiene que ser revisada. Analíticamente, ¿esto en qué se traduce, no? Se traduce en tener que abrir un poco la caja negra de cómo la globalización y la política nacional interactúan. Y eso se puede hacer de varias maneras. También hay muchísimo material teórico, metodológico para hacerlo y por supuesto no hay una teoría que sea la más completa o única para responderlo, ¿no? Pero en cierta manera hay teorías que nos hablan de diferentes puntos de mediación que sabemos que son importantes a la hora de entender este tipo de dinámicas, ¿no? Sabemos que los regímenes administrativos, las tradiciones
de la administración pública son muy diferentes en el mundo, en Europa también. No es lo mismo el sistema más burocrático, napoleónico que tenemos en España, Italia, Francia, Portugal, que el modelo más promercado que tienen en Inglaterra, Estados Unidos o los países nórdicos, ¿no?, que tienen administraciones públicas muy orientadas a la ciudadanía y también más pensadas para servir objetivos de equidad, ¿no? Esta tradición administrativa hará que una misma agenda educativa, unas mismas ideas internacionales adopten una forma u otra, o incluso que sean rechazadas o sean bienvenidas, ¿no? Por supuesto está la política partidista, lo que decía antes de no es lo mismo gestionar una crisis con un gobierno de izquierdas que con un gobierno de derechas, pero también la política funciona de formas muy diferentes. Hay sistemas políticos donde hay muchísimos puntos de veto, donde es muy difícil adoptar reformas estructurales porque tienes que escuchar a todo el mundo, tienes que escuchar a los gobiernos locales, hay un Senado que puede vetar lo que decide el Congreso, que países con sistemas políticos unicamerales donde se toma una decisión de arriba abajo y se implementa de forma súper rápida, ¿no? Y hay aquí muchos ejemplos en la reforma educativa que muestran la importancia de este tipo de variables que a veces pasan desapercibidas desde el punto de vista de la política educativa, ¿no? Cómo se traducen las políticas, cómo hay una serie de redes de actores que a veces son gubernamentales, pero muchas veces no gubernamentales, con ONGs, fundaciones que participan del proceso de políticas, que intentan traducir determinadas políticas en base a una agenda o la otra, o en base a unos intereses u otros, ¿no? El rol de estos emprendedores de políticas también resulta clave, y sobre todo si hacéis trabajo de campo más micro, es interesante saber quién toma las decisiones, con quién está conectado y a qué agenda responde lo que propone, ¿no? Por lo tanto, estos puntos de mediación son claves para entender lo que aparece en el último bloque, ¿no? Los niveles de adopción de una política de otra, cómo se instrumenta, cómo se regula esta política, con qué lógica obedece. No es lo mismo adoptar una política de rendición de cuentas o de autonomía de centro pensando en una lógica de competición que pensando en una lógica de garantizar la calidad o que pensar en una lógica de servir a la población más vulnerable. La misma política puede obedecer a diferentes lógicas de instrumentación y, por supuesto, de implementación, ¿no? El proceso de implementación también está muy condicionado por todo esto que venimos diciendo y, por lo tanto, eso, claro, afecta a los resultados de la política, no siempre con resultados, diríamos, equivalentes. No sé si hasta aquí me estáis siguiendo. Y claro, entonces, eso nos lleva a problematizar la tesis de la convergencia también de otra manera, ¿no? Es decir, muchas veces cuando las teorías macro de las que os hablaba, se intenta hablar de lo que sería la convergencia o no de políticas educativas, se tiende a pensar muchísimo en si una política se adopta o no, si una política se regula o no, en qué año se permite a las mujeres tener acceso al sistema educativo, en qué año se adopta una evaluación estandarizada a nivel nacional. Eso es un indicador muy claro de sí o no, de 0 o 1, que permite observar estas tendencias de convergencia, pero también sabemos que la política educativa funciona de formas más complejas, es decir, que cada vez haya más libros de texto hablando de derechos humanos no significa que eso se esté implementando de forma correcta, no significa que el profesorado esté preparado para hablar de este tipo de temas, por lo tanto no significa que de facto haya más educación en derechos humanos, ¿no? Por lo tanto, es interesante desempaquetar lo que sería la tesis de la convergencia para ver hasta qué punto hay escenarios de convergencia diferentes. Puede haber un escenario en que los resultados son parecidos, pero las políticas que han llevado a estos resultados son muy diferentes. También puede pasar lo contrario, tener políticas muy parecidas que llevan a resultados, a usos muy diferentes, tener un mismo paradigma de política pero que también se aplica con lógicas diferentes.
tener un discurso global, pero este discurso se traduce en lógicas, en instrumentos, en políticas muy diferentes, ¿no? Por lo tanto, es cierto que siempre hay algo que a lo mejor se está globalizando, pero no quiere decir que esa globalización se dé en todos los niveles, en todas las dimensiones. Y yo os voy a dar un ejemplo de esto con el caso de la privatización, que aquí es donde en estos últimos 15-20 minutos voy a hacer la conexión con el tercer tema de mi presentación. Porque el tema de la privatización yo creo que es, bueno, de nuevo, habría que definirlo de forma también poliédrica, multifactorial, pero yo me voy a centrar en hablar de cómo aumenta la escolarización privada a nivel internacional. Y es verdad que si observamos una serie de indicadores, bueno, esto será el tercer caso, ¿no? Como os decía, me voy a centrar en escuelas privadas, que a veces se llaman de forma diferente en función del contexto de país. Pero el tema es que estamos observando un creciente proceso de matriculación de niños y niñas en escuelas privadas, de provisión privada. Y este crecimiento se produce en diferentes tipos de países, en función de diferentes, como podéis ver en este gráfico, en países con niveles de ingresos muy diferentes. Quizá en los países con ingreso medio-bajo es donde crece más, ahora os explicaré un poco el porqué, pero también ese incremento, que es muy parecido a este gráfico, proviene del Instituto de Estadística de la UNESCO para Educación Primaria, pero si mirásemos educación secundaria, lo que es el ISCET 3, también sería muy parecido a esta tendencia. Si lo miramos por regiones, también pasa un poco lo mismo, ¿no? En todas las regiones del mundo hay un incremento, pero aquí también es bastante interesante porque aquí sí que se pueden ver las regiones donde este incremento es más acentuado. América Latina es una de las regiones que diría que destaca porque, si os fijáis, el punto de partida, que son los años 90, estaba muy... el nivel de oferta privada en educación primaria era muy parecido al del resto de regiones, pero empieza a despuntar en los años 2000 sobre todo, y hay un proceso creciente bastante constante, ¿de acuerdo? Y en los países del Asia meridional y occidental seguramente destacan bastante en esta perspectiva internacional. Países del este del Asia también la tendencia ha sido muy incremental, aunque partían de un punto más bajo inicialmente, ¿no? Entonces, claro, la tendencia sería a pensar que tienen razón las teorías globales de las que os hablaba, en el sentido de que es verdad que por una serie de presiones compartidas los países responden dando más cobertura, dando más financiación al sector privado para que responda a la demanda educativa. Por lo tanto, estamos ante un caso de convergencia de resultados, ¿vale? Pero esta convergencia de resultados, como os mostraré, no se corresponde con una convergencia por lo que respecta a las políticas. Pero si revisáramos, ¿vale?, cuáles son los factores, mirando las teorías, ¿no?, tanto de la economía política como de la teoría de la cultura mundial, estaríamos viendo que hay una serie de factores que convergen, que ha habido muchísimos gobiernos conservadores desde los años 90 que han apostado por este tipo de políticas, ¿no?, de dar más peso a la oferta privada por encima de la pública. La hegemonía del neoliberalismo, sobre todo en los años 90, de hecho es un hecho que ha facilitado sobre todo la expansión en países y regiones más dependientes del crédito, como son los países asiáticos, América Latina, y ahí tendríamos otra vez la teoría más de la economía política internacional, dibujando uno de los posibles factores. También tenemos una demanda educativa creciente en una economía que se globaliza, y esa demanda educativa
no siempre ha contado con los recursos públicos para poderla satisfacer, ¿no? Ha habido como una tensión entre lo que se necesitarían hacer los estados y lo que tenían capacidad de hacer o voluntad política de hacer. Por lo tanto, ahí se ha abierto un mercado para el sector privado y de hecho muchas veces el Estado, sobre todo el Estado en manos de gobiernos más conservadores, neoliberales, de forma proactiva ha creado y ha generado las condiciones para que se creen este tipo de mercados. A nivel más de normas sociales, ¿no?, que sería lo que nos propone la teoría de la cultura mundial, estaríamos hablando de también cambios normativos de la clase media, que de alguna manera tiene una necesidad de diferenciarse del resto de grupos sociales a través de la educación. Por lo tanto, buscan una educación más exclusiva, aunque implique de alguna manera invertir sus ahorros. Es cierto que en algunos países ha habido una cierta tendencia a la precarización, masificación del sector público, entonces aquella clase media aspiracional que podía se llevaba a sus hijos, y no solo clase media, a veces clase trabajadora, sale del sistema público e invierte en escuelas privadas, que no siempre son escuelas privadas de élite, como os voy a mostrar. Aquí hay un gráfico que nos pasó una colega de Chile, que muestra clarísimamente cómo hay algunas escuelas que son conocedoras de este cambio de normas y se publicitan de esta manera, ¿no? Este es el mejor colegio para la clase media con aspiraciones, ¿no? Entonces ese concepto no es un concepto únicamente sociológico, sino que también se moviliza con fines de marketing. Pero como digo, no es todo tan sencillo, en el sentido de que si bien hay estas fuerzas, estas presiones son compartidas en muchos países, hay elementos contextuales que van a explicar que la recontextualización de estas fuerzas adopta formas muy diferentes, ¿vale? Y aquí os voy a hablar de un trabajo que hicimos con Adrián Zancajo, Clara Fondevila, ya hace unos años, pero que nos sirvió para hacer este ejercicio. ¿Cuáles son las trayectorias de la privatización de la educación? ¿Por qué en diferentes contextos vemos que sí, hay un resultado común, que es más sector privado, pero cómo se ha llegado allá, ¿no? Y hicimos un poco el camino inverso. ¿Es por el mismo factor? Y evidentemente vimos que no, y utilizamos una perspectiva de lo que se llama la economía política cultural, ¿no?, que intenta ver qué elementos de la economía, de la política, de la cultura influyen en el cambio educativo, ¿no?, en el cambio, en este caso, de que haya cada vez más sector privado ofreciendo educación. Y aquí lo que hicimos fue una revisión de la literatura. Lo que pudimos hacer fue identificar una serie de caminos, lo que llamábamos en inglés pathways, hacia la privatización. Por supuesto, esto nos permitió identificar qué casos paradigmáticos responden a este tipo de modelos ideales, ¿no?, que serían los caminos, y cómo los procesos pueden ser tan y tan diferentes. Yo, por una cuestión de tiempo, intentaré no explicar todos los caminos, porque no me va a dar tiempo, pero sí que a lo mejor os explico algunos de los más que yo creo que pueden ser más diferentes, para que veáis precisamente esto, ¿no?, el elemento contextual de estas tendencias, ¿no? Claro, el primero de los caminos que nos viene a la cabeza es el de la reforma neoliberal, ¿no?, la implementación del modelo de mercado de Milton Friedman en los años 80, ¿no? Y eso es verdad que en algunos países se produjo, son países muy importantes, y lo que pasó ahí tuvo un efecto muy cualitativo, pero en realidad este modelo ideal, entre comillas ideal, no se aplicó cuantitativamente en tantos lugares, al menos con la forma estructural que adoptó en países como Chile e Inglaterra, ¿no?, que a veces hablamos del Reino Unido, pero hay que hablar de Inglaterra, que tiene un sistema educativo muy diferente al que puedan tener Escocia, Gales, Irlanda, ¿no? Entonces, ¿qué sucedió? En los años 80, gobiernos, diríamos en algunos casos incluso que eran gobiernos no democráticos, ¿no?, en el caso de Chile,
un gobierno autoritario después de un golpe de Estado del general Pinochet, que tuvo muchísima capacidad de reforma porque en ese momento los derechos, diríamos, democráticos estaban suspendidos, hubo muchísimo exiliado, por supuesto mucho represaliado, incluso sindicalista asesinado, y eso permitió hacer un experimento de una reforma muy drástica pro mercado, promoviendo una descentralización muy profunda, haciendo que las escuelas se financien a partir de un sistema de voucher que financia la demanda, financia cuántos estudiantes tienes, por lo que hace competir las escuelas para tener más estudiantes, un sistema que invitaba al sector privado a ofrecer educación y por lo tanto a recibir vouchers y competía en igual de condiciones con el sector público, ¿no? Reformas parecidas se implementaron a nivel de promoción de la libertad de elección en Inglaterra y por supuesto Margaret Thatcher era una presidenta democráticamente elegida, pero que también tenía formas bastante top-down de hacer política y sobre todo una cierta animadversión hacia los sindicatos, y eso permitió también hacer reformas en la línea del mercado, ¿no? Y estamos hablando de un contexto en el que también el elemento discursivo fue muy importante, ¿no? Es decir, para preparar la reforma se tenía que criticar mucho lo que era el servicio público como un servicio monopolístico, donde los maestros no tienen incentivos para implementar una educación de calidad, ¿no? Ese elemento, es decir, el elemento político iba acompañado de un elemento discursivo muy potente. La reforma fue tan estructural en ambos países que en los años 90, cuando llegan gobiernos de izquierdas, en Chile ya con la transición a la democracia, ya no era posible o nadie se imaginaba que fuera posible revertir este tipo de reformas, ¿no? Y el laborismo en los 90 hizo un poco lo mismo que pasó en Chile, ¿no? No tuvo la capacidad ni la intención de cuestionar el paradigma del mercado, ¿no? Por lo tanto, sí que se implementaron políticas para corregir algunas desigualdades, compensar las escuelas de la población más pobre, pero la reforma fue tan estructural que se mantuvo hasta ahora. Es cierto que ahora en Chile están intentando introducir reformas mucho más potentes, regulaciones más exigentes a favor de la inclusión, pero sin tocar el mecanismo de mercado, sin tocar la capacidad de elección de las familias, sin tocar el sistema de voucher, ¿de acuerdo? Entonces, eso sería uno de los caminos, pero como digo, no fue el único ni el más mayoritario, ¿no? En países pobres o de bajos ingresos hemos visto que el crecimiento del sector privado no ha respondido a una agenda de reforma educativa, no ha respondido a una política educativa explícita, ¿no? Estamos hablando de países del Asia del Sur, del África del Sur, de América Latina, donde se ha dado un fenómeno conocido como las escuelas privadas de bajo coste, ¿no? El acrónimo es LFPS, de Low Fee Private Schools, que son escuelas privadas, pero de muy bajo coste, a las que acceden a familias incluso empobrecidas, ¿no? Familias que hacen grandes sacrificios para poder enviar a sus hijos a este tipo de escuelas por diferentes motivos, pero uno de ellos es que no están satisfechos con la oferta pública o no hay oferta pública cerca de donde viven. Tened en cuenta que en muchos de estos países las ciudades crecen de forma muy desordenada y hasta que se puede planificar bien y definir la creación de una escuela pública pueden pasar muchos años, ¿no? Entonces es cuando el mercado responde, pero muchas veces a partir de emprendedores locales que pueden ser, no sé, un maestro jubilado que abre en el comedor de su casa una pequeña academia de repaso, de tutoría privada, que se acaba convirtiendo en una escuela porque va creciendo la demanda, ¿no? Es decir, es un fenómeno que ha sido tradicionalmente muy bottom-up, pero sí que es verdad que con el paso del tiempo algunas empresas internacionales como Bridge International Academies han visto que ahí había una oportunidad de negocio y han creado cadenas internacionales de escuelas privadas de bajo coste, ¿vale? Entonces, este es un fenómeno que, como podéis ver, explica en gran medida el aumento que hemos visto en los países en muchos países de bajos ingresos, ingreso medio,
de la oferta privada, pero es un factor mucho más bottom-up, en el que es cierto que también nos permite ver esa dinámica multinivel, multiescalar, de la que estábamos hablando, ¿vale? Hay factores de carácter nacional, aumento de la demanda educativa, no hay suficiente oferta o oferta de calidad en el sector público porque está muy masificado, porque hay 1000 problemas de planificación, y eso hace que haya una cierta preferencia por el sector privado. Tened en cuenta también que hay muchos países, ¿no? El caso de India, donde hay minorías religiosas que no están suficientemente reconocidas en el currículum nacional, en las escuelas, entonces crean sus escuelas musulmanas, o por cuestiones lingüísticas, familias que también se organizan para ofrecer una educación en la lengua materna, ¿no? Entonces, esto sería uno de los factores, yo creo que más importantes, ¿no? Factores de carácter nacional, pero también hemos visto que cada vez hay más organismos internacionales que ven que este fenómeno se puede capitalizar desde un punto de vista de la reforma educativa y están empezando a financiar cadenas internacionales, están empezando a promover este tipo de oferta educativa como una alternativa a la oferta privada, muchas veces en nombre de la educación para todos, la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, también vemos cómo estos elementos nacionales o locales se han encontrado con estas fuerzas internacionales para promover este tipo de agendas. ¿De acuerdo? Esto sería otro de los caminos a la privatización y quizás, bueno, esto es un gráfico que siempre me gusta mostrar de cómo han crecido este tipo de escuelas en lo que sería la ciudad de Lima, en Perú, ¿no? Esto es un trabajo que hicieron los colegas de GRADE, que permite ver a partir de la cartografía el incremento de escuelas privadas de bajo coste que están marcadas con este verde más claro, ¿no? Y de hecho muestra, bueno, para la gente que conoce Lima también es un crecimiento en las zonas más periféricas, son escuelas que, como digo, son escuelas con una calidad muy limitada. Si son tan baratas es porque hay profesor poco cualificado o sin cualificar, pero de alguna manera muchas familias las prefieren a lo que pueden encontrar o no encontrar en la oferta pública. Y luego, para acabar, os enseño el tercero de los caminos, que a lo mejor resulta más familiar para las personas de esta sala, que serían las alianzas público-privado de carácter histórico, ¿no? Que son países, la mayoría europeos, pero también países de América Latina, República Dominicana, Argentina, entrarían en esta categoría. Son países donde históricamente la Iglesia católica o protestante, en el caso de Holanda, han tenido un peso muy importante en la provisión educativa. Y ese peso en la provisión educativa también se traduce en un peso político, en una influencia ideológica en los partidos de gobierno, incluso partidos de izquierda, que en un momento dado, cuando tienen que regular lo que sería el acceso a la educación, deciden contar con este tipo de proveedores en lugar de prohibirlos y generar solo oferta pública, ¿no? De hecho, estamos hablando de alianzas históricas, porque en países como los Países Bajos, desde el año 17 tienen este tipo de alianzas en marcha, ¿no? En Bélgica en los años 50, en España, como sabréis, este tipo de alianzas se forjaron a principios de los 80, ¿no? Es decir, estamos hablando de reformas, en este caso sí que hay una reforma, en el sentido de que hay una política pública que promueve este tipo de provisión privada, en este caso con fondos públicos. También, en cierta manera, se combina la idea de responder a lo que sería la presión política de estos actores históricos, como es la Iglesia, con la idea de libertad de enseñanza, que también estaba muy instaurada, ¿no? en países que tienen esta tradición de provisión privada, como son estos que os digo, ¿no? Por lo tanto, estamos hablando de un proceso de reforma educativa, pero que se da
mucho antes de que emergiera el neoliberalismo, ¿no? Muchas veces se intenta entender el sistema de la educación concertada o de la privatización en Holanda con el prisma del neoliberalismo, pero tenemos que tener en cuenta que cuando todo esto empezó, Milton Friedman no había escrito sus libros sobre educación, ¿vale? Entonces, este es otro camino, que si bien es cierto que con el paso del tiempo, estas políticas de privatización exógena, de concertación de la oferta educativa con el sector privado, han ido también evolucionando con una agenda de la privatización endógena, de promover más autonomía de centro en las escuelas públicas, más rendición de cuentas, más competición, etc., ¿no? Pero que inicialmente no respondía a esa idea de promover competición de mercado como pasaba, por ejemplo, en Chile, en Inglaterra, etcétera, etcétera. ¿Vale? Esto me lo salto. Y bueno, yo creo que ya puedo ir concluyendo, ¿no? Y espero haber mostrado varias cosas en esta charla inaugural. La primera es que la globalización influye definitivamente en la política educativa, pero muchas veces de una forma más sutil, más indirecta de lo que tendemos a pensar. Y bueno, que el hecho de tener esto en cuenta también nos obliga a revisar, ¿no?, nuestros postulados metodológicos, de que cuando estudiamos una reforma educativa en un país es importante entender estas relaciones multiescalares, estos factores directos e indirectos de cómo la globalización presiona a los países en un cierto sentido o en otro, ¿no? También yo creo que el tener en cuenta los elementos nacionales de la reforma educativa nos permite problematizar la tesis de la convergencia y contemplar sus múltiples dimensiones, ¿no? Es decir, no es negar que haya convergencia internacional, pero tener en cuenta que esta convergencia se puede dar en una dimensión, pero no en la otra. Que sí que es cierto que hay paradigmas que se están globalizando, discursos que se están globalizando, todo el mundo habla de la calidad de la educación, pero eso no significa que los países respondan a ese reto de la misma manera, ¿no? También en función de cómo se posicionan en las pruebas internacionales, tendrán más capacidad de tomarse más tiempo para la reforma educativa, o países que se sienten muy presionados para en el próximo ciclo de las pruebas PISA sacar buenos resultados, van a adoptar una serie de reformas educativas con mucha más celeridad, ¿no? Hay una serie de ideas, instituciones, factores económicos, factores políticos que tienen un carácter, diría que muy marcadamente nacional, que contribuyen a entender cómo estas presiones comunes se traducen de formas muy diferentes, ¿no? Yo creo que el caso de la privatización nos ha permitido ilustrar bastante bien esta cuestión, ¿no?, de cómo resultados similares, más escuela privada a nivel internacional, responden a procesos, políticas, no políticas, de formas de características muy diferenciadas, ¿no? Y aquí también resumo de nuevo los caminos hacia la privatización de los que os he hablado. Y si os interesa leer más sobre estos temas en castellano, aquí hay algunas referencias de algún trabajo reciente donde hemos resumido el libro de trayectorias, ¿no?, en primer lugar para la revista colombiana de educación. Luego hicimos una aplicación de las trayectorias para la región de América Latina a petición de la Internacional de la Educación, que es una federación de sindicatos de la educación de América Latina, y luego a invitación de Belén también trabajamos el tema de la privatización desde el punto de vista de nuevos focos de privatización, lo que conocemos como la industria educativa global. Es un monográfico publicado en la Revista Española de Educación Comparada, y aquí yo creo que es un trabajo que complementa estos otros y muestra también eso, ¿no?, que no solo se está privatizando la escolarización formal, sino que también hay una serie de nuevos sectores educativos que se están privatizando, desde lo que sería la consultoría, el apoyo a las escuelas,
incluso lo que sería la sustitución de profesorado en algunos países también se está externalizando. Por supuesto, todo el tema de las clases de repaso, del private tutoring, eso es también un mercado increíblemente fuerte en países como España, pero no solo. Y bueno, por supuesto, todo el tema de la digitalización y la introducción de la tecnología en los sistemas educativos también es una oportunidad de negocio muy fuerte, que todavía no está claro cómo se está regulando desde los estados y que genera también pues, muchísimo interés y también muchísima preocupación, ¿no? Entonces, si os interesan este tipo de otros debates de la privatización, yo creo que es un buen punto de entrada. Y con esto lo dejo por ahora. Gracias por vuestra atención y... Bueno, pues yo creo que sí, que gracias por esta panorámica que ha abierto, por darnos claves de funcionamiento en torno a la relación entre globalización y privatización. A mí hay un tema que me interesa, que es la entrada en los centros educativos a través del discurso de la filantropía, por ejemplo, cómo se están haciendo fuertes y cómo eso afecta a distintos países, algo que nos une y que al final está muy presente en todos los centros de carácter público, precisamente desde ese mensaje de que necesitamos reforzar cosas que no funcionan en lo público y nosotros podemos hacerlo y de una manera pues totalmente altruista, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que esa línea de trabajo es de interés y yo no sé hasta qué punto está tan presente porque se desconoce desde el ámbito de la educación. Es decir, llegan a los centros, se presentan en los centros, pero es difícil frenar esa entrada cuando los propios profesores no tienen conocimiento de las repercusiones que esto tiene en la educación, ¿no? De ahí la necesidad, una vez más, de saber por dónde nos movemos y luego posicionarnos o no, pero sí tener idea de esa panorámica y de cuáles son las implicaciones que puede tener en el ámbito de la educación pública, ¿no? Totalmente. No sé si hay alguien que quiera hacer alguna intervención o alguna reflexión. Yo entonces tengo una pregunta. Claro. Que he escrito para... que si crees que se puede conseguir un modelo político educativo equitativo a nivel mundial, o es utópico completamente. No, yo creo que sí, hay a nivel mundial yo creo que siempre será muy difícil, por lo que os estaba explicando, ¿no? Porque el mundo es muy grande, muy complejo y muy diverso, pero sí que hay coaliciones a favor de la equidad, de la igualdad, hay sociedad civil internacional que presiona a los organismos internacionales para que se invierta más en educación, se promueva la educación pública para que las familias no tengan que poner sus ahorros en educación privada de mala calidad. Hay una agenda de la inclusión, yo creo que también muy fuerte, que de alguna manera está conviviendo con agendas más neoliberales y hay una disputa ahí muy potente y eso yo creo que el resultado por supuesto va a depender de elementos coyunturales pero también de la fuerza de estas coaliciones, ¿no? De la capacidad que tengan de convencer a la opinión pública de la importancia de la educación, de la inversión en educación, de penetrar sus demandas en los programas políticos de los partidos más favorables a este tipo de políticas. Por lo tanto, sí que veo que es posible en el plano teórico, pero por supuesto no es fácil porque también hay, como digo, ¿no? otras agendas, otros intereses muy fuertes que a lo mejor no pasan por ahí. Sí. Sí, yo quería, en primer lugar, agradecerte la conferencia, que es muy interesante. Preguntarte al respecto de la realmente viabilidad de poner en marcha políticas que tengan que ver con la equidad. Es decir, mi impresión, yo estoy estudiando la libertad de elección de centros, la estoy estudiando en un plano muy nacional, pero con algunas referencias internacionales. Entonces, mi impresión es que en muchas ocasiones las regulaciones que se quieren hacer desde una perspectiva de equidad, ya no entro en las que se quieren hacer desde la perspectiva del mercado, evidentemente, claro, se quedan, salvo en casos muy contados en el caso español en Cataluña,
Bueno. muy contados y con muchas cuestiones. Limitaciones, sí. Desde luego, en eso. Al final, muchas políticas quedan en la mera retórica de que aparezca en un determinado marco normativo, jurídico o legislativo que esto se va a hacer así. Quizá por influencia de los organismos internacionales o quizá porque hay una determinada corriente de opinión que dice que tiene que abordarse la reducción de la segregación escolar. Exacto. Pero cuando uno va al corpus de la norma y analiza el articulado, lo que uno encuentra es cuál es la medida que realmente reduce la segregación escolar. Y porque en realidad, a mí me parece muy interesante que lo hayas mencionado, es decir, muchas veces en los países democráticos el principal actor político pues es la propia sociedad civil. Probablemente, si le preguntásemos realmente si quiere reducir la segregación escolar, que no quiere. Entonces, ¿en qué medida tenemos la posibilidad de persuadir a la sociedad de que queremos una escuela distinta de la que la propia sociedad parece pedir? Y eso es algo que a mí me parece complicado y me gustaría que... Sí, no, incluso a veces es más decepcionante, ¿no? la opinión pública, porque de hecho ha habido experimentos que se han hecho recientemente con la encuesta de opinión en Cataluña, ¿no? Que preguntaban a la población, ¿tú estarías de acuerdo con las políticas con que se reduzca, ¿no? la segregación escolar? Y todo el mundo dice que sí, porque segregación suena fatal, ¿no? Y hay como una tendencia a decir que sí, pero luego cuando les preguntan, ¿estarías dispuesto a reducir tu capacidad de elección escolar? Pues todo el mundo dice que no. Entonces hay como ahí hay que trabajar, hay que hacer mucha pedagogía para hacer entender que una cosa sin la otra no es posible, ¿no? que es un dilema. Y sí, en este país en particular, ¿no? En los países del sur de Europa, creo que tenemos una gran capacidad de regular cosas y una gran dificultad para implementarlas bien, ¿no? o de calibrarlas o de instrumentarlas de una manera que se puedan implementar, porque hay cosas que ya están, de hecho, acordadas, ¿no? Incluso en el caso de España, en la Constitución, de que la educación tiene que ser gratuita, ¿no? y todo el mundo sabe que el 90% de las concertadas cobran cuotas irregulares, que son un elemento, un obstáculo del acceso y, por lo tanto, un factor de segregación, ¿no? No hay nadie que le interese regular y hacer una inspección fuerte para que eso sea así, ¿no? Por lo tanto, estaría de acuerdo contigo de que hay elementos que están ahí, que deberían instrumentarse mejor y sobre todo implementarse mejor. Pero claro, tenemos también, sobre todo cuando tienes un sector, no es lo mismo regular la escuela concertada con un 30% de la matrícula que con un 5%, ¿no? Como pasaba en Portugal. Un 5% enseguida lo tienes controlado, pero con un 30% tienes las asociaciones de familias, las asociaciones de los proveedores haciendo lobby y con 1000 estratagemas para hacer que parezca que están cumpliendo con la regulación, cuando en realidad hay muchas formas de hacer un bypass, ¿no? a esa regulación. Por lo tanto, sí, yo creo que es un reto pendiente de la agenda educativa, no solo hablar de grandes ideas, equidad e inclusión, sino que reforzar y alinear bien los marcos de regulación pública para que esa regulación sea efectiva, ¿no? Y el ejemplo de la segregación yo creo que has puesto es muy bueno, porque de alguna manera a lo mejor habrá que ver si la libertad de enseñanza, la libertad de elección y la equidad son compatibles, y esos debates son incómodos y hay que tenerlos. Simplemente un comentario. Muchísimas gracias por la presentación, ha sido muy densa pero muy completa, ha dado un cuadro muy complejo y completo de la situación, de esta relación compleja entre educación y globalización y sociedad, ¿no? Y se me ha estimulado muchísimo, da como mucho input para abrir muchas preguntas, ¿no? A las cuales lamentablemente muchas veces no tenemos respuesta, ni nosotros que nos dedicamos a esto. Y así un poco también entre las tantas, quizá hasta qué punto también la escuela pública sigue siendo pública y no se esté privatizando, y a raíz de lo que comentaba el compañero,
cuánta escuela pública se hacen excluyentes, ¿no? Muchas veces, pasado ahora en Córdoba recientemente que se ha abierto un centro de secundaria para una población determinada de un distrito, y ninguno de este alumnado ha podido tener acceso a este instituto, ¿no? Que era un poco para facilitarla y responder a una necesidad de fracaso escolar, absentismo. Y luego, por otro lado, por necesidad de tiempo y también de enfoque, ¿no? El marco es cómo impacta todo lo global hacia la educación, y creo que es un estímulo también para nosotros como profesionales actuales y futuros, implicarnos para que la tendencia cambie, ¿no? Cómo la educación puede impactar la sociedad global, o sea, que seamos agentes de cambio. Totalmente. Sí, y además me alegro mucho de que saques el tema este de cómo a veces el sector público también se comporta, ¿no? Como el sector privado, y eso es un fenómeno que también se le ha puesto un nombre, ¿no? Que es lo que decía antes de la privatización endógena, cómo se introducen lógicas, técnicas de gestión en el sector público, en la escuela pública, que emulan el funcionamiento del sector privado, ¿no? Y eso a veces se hace con buena intención, ¿no? Porque, por ejemplo, hay quien considera que para que mejore la calidad de las escuelas hay que dar más autonomía a las escuelas, pero esto en un contexto de cuasimercado como el que tenemos, por ejemplo, en el Estado español, o en la mayoría de comunidades al menos, que hay bastante competición, sobre todo en las zonas más urbanas, esa autonomía de facto se ha convertido en una pulsión competitiva, en hacer proyectos educativos más atractivos, no solo para atraer cualquier tipo de alumno, ¿no? Sino que a veces hay proyectos educativos que las escuelas saben, o a veces no lo hacen de forma intencional, pero atraen un perfil de alumnado más de clase media y excluyen a otro perfil de alumnado que a lo mejor no acaba de entender la propuesta educativa de ese centro, que prefieren una cosa mucho más clásica, ¿no? Nosotros en Cataluña hemos podido observar bastante bien sobre el terreno cómo eso ha pasado y cómo a veces una reforma que no está mal intencionada, ¿no? Porque realmente ¿quién puede estar en contra de dar más autonomía a los profesionales de la educación? Pero en un contexto de competición con mucha escuela concertada, pues acaba generando este tipo de dinámicas, y tenemos ahora mismo en el sistema educativo catalán escuelas públicas que son, no diría elitistas, pero que sí que se han distinguido del resto por el tipo de población a la que han atraído, ¿no? Entonces, yo creo que sí, que hay que ser conscientes de esas complejidades y de que, bueno, de lo difícil que es gestionar valores positivos como diversidad, pluralidad, con los propósitos de la equidad, ¿no? Y esos dilemas, como más capaces seamos de ponerlos sobre la mesa, más nos permitirán solucionar problemas que no sabemos a veces de dónde nos vienen, ¿no? Gracias. Sí. Quería preguntar un poco, ¿en qué sentido piensas que la educación, que la privatización en la educación puede influir con líneas ideológicas que creen tensiones sociales y que promuevan precisamente la segregación de clases y que dificulten precisamente la convivencia de la que se habla en la globalización, y que hagan las capas sociales mucho más acentuadas y que los individuos promuevan quizás discursos un poco más tensos? Sí, claro, uno de los efectos que yo creo que están más demostrados internacionalmente de estos procesos de privatización, de alianzas público-privado, es que generan mucha tensión sobre la equidad del sistema, y una de las formas como eso se visualiza es a partir de la segregación escolar. Y eso es verdad que genera problemas de convivencia, o dificulta una socialización más compartida, ¿no? Incluso se ha demostrado que hay una serie de efectos indeseados de este tipo de políticas, en el hecho de que a lo mejor hay menos... la gente que es de clase media, media alta, que se ha socializado con población más empobrecida, cuando de alguna manera progresa en la vida, es más solidaria, contribuye más
al bienestar colectivo, hace más donativos a las ONGs, ¿no? Que hay como experimentos que demuestran que el problema de la segregación va más allá de tener estudiantes separados, sino que a lo largo genera problemas de incluso eso, convivencia, solidaridad, etc., ¿no? Por lo tanto, es una de las emergencias de este tipo de reformas, intentar de alguna manera solucionarlas, ¿no? Pero, claro, yo dudo que la segregación fuera como una intención de la reforma educativa, pero que ha sido un efecto lógico de muchas de estas reformas, ¿no? Incluso hay que en Estados Unidos a veces yo he tenido estudiantes afroamericanas, ¿no? que claro, desde el prisma europeo les planteas la segregación como una aberración, como que no puede ser que existen este tipo de políticas, y ella, en este caso estoy pensando en una estudiante, defendía que era interesante, positivo para la población afroamericana tener sus propias escuelas porque eso las empoderaba, porque cuando estaban mezcladas con población blanca sentían la discriminación por parte del profesorado, ¿no? Entonces, a mí me sorprendió eso, ¿no? Que cómo se puede incluso llegar a defender desde un punto de vista de la equidad o de la distribución de oportunidades un sistema más segregado, ¿no? Y el hecho de que haya tantas escuelas charter en Estados Unidos no responde solo a las intenciones de la industria educativa que pretende ganar dinero con la educación pública o de las élites que quieren segregar la población afroamericana, sino que también hay el sistema educativo público no estaba a lo mejor respondiendo a las necesidades de un determinado colectivo y encuentran de alguna manera una mejor respuesta o mejores resultados educativos en algunos tipos de escuelas charter, ¿no? Entonces ahí eso también a mí me descolocó un poco y me hizo pensar que realmente los problemas que estamos viviendo en los sistemas educativos son muy multicausales, por lo tanto es importante tener buenos análisis y entender lo que piensan los diferentes actores antes de plantear algunas soluciones, ¿no? Que cada vez pienso que tienen que ser más quirúrgicas, más precisas y no tanto de cambio de paradigma, porque eso no va a ser posible porque precisamente es eso. Hay muchísimas coaliciones que están defendiendo este statu quo y no siempre las grandes élites globales, ¿de acuerdo? Bueno, pues si no hay más intervenciones, yo creo que damos por inaugurado el máster y gracias por acompañarnos. Felicidades por el máster.